¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, y en este video vamos a preparar unas deliciosas costillas de cerdo al horno que están para chuparse los dedos. No te las puedes perder. Vamos a ver los ingredientes. Y para preparar nuestras deliciosas costillas de cerdo al horno vamos a necesitar, aquí tengo un costillar de cerdo de aproximadamente 7 libras y media, de 3 a 4 cucharadas de aceite de olivo extra virgen, 2 cucharadas de sal, 1 cucharada y media de pimienta molida, 2 cucharadas de paprika ahumada, 1/4 de cuchara de comino en polvo, y aquí tengo 2 cucharadas de ajo en polvo. Estos son los ingredientes que ocuparemos para marinar nuestras deliciosas costillas al horno. Y lo primero que tenemos que hacer, mira, vamos a quitarle aquí esta membrana. Nos vamos a ayudar con un cuchillo. La vamos a despegar tantito. Y después la vamos a ir jalando poco a poco para irla despegando. Te puedes ayudar con una servilleta, con un papel, para que no se te resbale y se te sea un poco más fácil. Aquí yo estoy cómodo de esta manera, entonces no necesito la servilleta, pero en dado caso de que la carne se te llegue a resbalar o que la membrana se te esté resbalando, utiliza una servilleta. Y una vez que le hayas quitado la membrana de este lado, vamos a ver de este otro lado. Mira, aquí esta costilla no trae tanta grasa, pero a veces la costilla sale con mucha grasa, entonces yo te recomiendo que le remuevas un poco de grasa, pero es opcional y es al gusto de cada persona. Se la puedes dejar también, pero en este caso aquí la costilla viene muy bien rebajada, no trae tanta grasa, entonces yo la voy a dejar así. Y ahora a continuación, mira, en un bowl vamos a agregar la sal y la pimienta, las 2 cucharadas de ajo, la paprika y el comino en polvo. Los vamos a mezclar para preparar nuestro marinado. Estas costillas de cerdo al horno te van a quedar deliciosamente ricas. Te las recomiendo que las prepares y las disfrutes ahora en tu cena. Es una muy buena opción, sabrosa, muy rica, muy fácil de hacer, muy fácil de preparar, con pocos ingredientes y con un gran sabor. Te invito a que, si es la primera vez que nos estás viendo, suscríbete al canal El Sabor Latino, activa la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Recuerda que El Sabor Latino lleva sabor a tu mesa. Y ahora vamos a agregar el aceite de olivo por encima de las costillas, así con una cuchara. Mira, vamos a bañarlo. Esto solamente es para que se le penetre el marinado que hemos hecho, no se le vaya a caer. Después lo masajeamos de esta manera para esparcirle todo el aceite. Y a continuación vamos a agregarle el marinado que hemos preparado. Estas costillas de cerdo al horno te van a quedar riquísimas, muy ricas. Esto está muy fácil, súper práctico, rápido y deliciosamente rico. Y ahora le vamos a hacer por el otro lado. Le agregamos el aceite. Y lo vamos masajeando. Y también le vamos a agregar el marinado aquí por encima.
Es como el colorcito de la paprika se va pintando y cómo le va a dar un gran color a tus costillas, ¿eh? Bueno, aquí ya nuestras costillas ya están listas. Ya tengo el horno precalentado a 390 grados Fahrenheit, 200 grados centígrados. Bueno, y ahora vamos a meter nuestras costillas de cerdo. Las vamos a dejar aquí en la parrilla. Y le voy a poner una charola abajo para lo que pueda escurrir. Bueno, nos vemos en una hora. Y aquí ya han pasado una hora exactamente. Y aquí ya nuestra carne ya la voy a sacar. La vamos a envolver en papel aluminio y la vamos a volver a meter al horno por alrededor de 1 hora y 20 minutos. Mira nada más cómo está quedando. Qué delicia, ¿eh? Y aquí está nuestra carne. Ahora la vamos a envolver en papel aluminio. Aquí tengo 3 capas de papel aluminio y las vamos a envolver. Y lo vamos a meter al horno una vez más por 1 hora y 20 minutos. La vamos a dejar ahí por 1 hora y 20 minutos. Y aquí han transcurrido ya 1 hora y 20 minutos. Y ahora vamos a destapar nuestras costillas de cerdo y las vamos a dejar por 10 a 20 minutos. Vamos a estarlos viendo para que no se nos vaya a quemar. Lo regresamos al horno y aquí le voy a bajar la temperatura a 350 grados Fahrenheit. Y después de 20 minutos, mira, este es el resultado. Aquí tenemos ya nuestras deliciosas costillas de cerdo al horno que están riquísimas. Te las recomiendo para que las prepares en tu casita y disfrutes de su gran sabor. Bueno, nos vemos en la presentación de esta delicia. Te va a encantar. Y bueno, miren, aquí tenemos ya nuestras deliciosas costillas de cerdo al horno que están riquísimas. Yo les puse esta decoración, pero recuerda que tú puedes jugar con tu imaginación y puedes decorarlo a como más te guste, a los ingredientes que más prefieras. Con su permiso, Mira. Espectacular, exquisitamente delicioso. Te lo recomiendo para que lo prepares en tu casita y disfrutes su gran sabor. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo, protégete, cuida a tu familia. Saludos.